Estamos en Vancouver, en Canadá. Esta es la segunda partida del match entre Fischer y Taimanov y se jugó el 18 de mayo de 1971. Es una partida muy interesante porque Taimanov va a luchar con todas sus fuerzas. De hecho, es una partida muy larga, son 89 movimientos. Es una gran partida la que vamos a ver. Sin más, comenzamos. Piezas blancas para Bobby Fischer y piezas negras para Mark Taimanov. Fischer abre el juego con E4, C5, tenemos una defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, E6, caballo B5, D6, alfil F4, la variante favorita de Fischer, E5, alfil E3, y aquí vamos a parar. Taimanov juega directamente caballo F6. Garry Kasparov recomienda intercalar la jugada A6. Fíjate, esto dice Garry Kasparov. A6, caballo C3 y ahora caballo F6. Taimanov jugó directamente caballo F6. Aquí Bobby Fischer se detuvo y analizó esta posición muy detenidamente. Te digo como curiosidad que esta partida se llegó a aplazar dos veces. Esta partida se llegó a aplazar hasta dos veces. Es una partida muy larga, en la cual los jugadores invirtieron mucho tiempo pensando cada jugada. Fischer estuvo analizando alfil C4 y caballo C3 y no le gustó ninguna de las dos. Finalmente Bobby Fischer jugó alfil G5. Vamos a ver lo que Fischer pensó. Fischer pensó lo siguiente: alfil C4, alfil E6, alfil por E6, F por E6, C4 y alfil E7. Y hay una igualdad total. Además, la columna F se abre para las negras, que cuando se enroquen tienen... Total, que a Bobby Fischer no le gustaba mucho esta posición. La otra jugada fue caballo 1 C3. Esto es lo que pensó Bobby Fischer. Caballo C3, pero después de A6 y caballo A3, a Bobby Fischer tampoco le gustaba esta posición. Así que Fischer jugó con acierto alfil G5. Bien, resulta interesante que aquí en esta posición, bueno, le toca mover ahora a Taimanov. Taimanov va a jugar dama A5. Tigran Petrosian, el ex campeón del mundial, Tigran Petrosian, jugó alfil E6 contra Fischer. Jugó alfil A6. Por otro lado, Garry Kasparov propone aquí en esta posición la jugada A6. Fíjate, esto dice Garry Kasparov. A6, alfil por F6. Hay que tomar con el peón, no se puede tomar con la dama porque sigue caballo C7 con jaque al rey y a la torre. G por F6 y caballo C3. Esto es lo que propone Garry Kasparov. Lo cierto es que ni alfil E6 ni A6. Petrosian jugó dama A5, jaque. La partida siguió con dama D2, pero fíjate que no se puede capturar en E4 porque sigue dama por A5 porque la dama protege la casilla C7. El caballo podría dar un jaque doble en C7 al rey y a la torre. Entonces sí, caballo por E4, dama por A5 y caballo por A5. Pero Taimanov lo hace. Taimanov va a jugar caballo por E4, torre por A5. Ahora se amenaza caballo C7, jaque doble. Caballo por A5. Y ahora Fischer no da el jaque en C7, que es perfectamente jugable. Fischer juega alfil E3. Se amenaza dos veces al peón de A7 y es posible jugar caballo C7. Rey D7, juega Mark Taimanov, caballo 1 C3. Y aquí Taimanov va a hacer una jugada que es totalmente correcta, que es caballo por C3, y de la cual luego se arrepintió. Y Taimanov dice que debería haber jugado a 6. Sin embargo, lo que dice Taimanov es un error según Stockfish. Taimanov dice lo siguiente: A6, lo cual es un error. Él esperaba que Bobby Fischer jugara caballo por E4, que también es un error.
A por B5, alfil por B5, rey C7. Esto es lo que pensó Taimanov, pero como he dicho antes, se equivocaba totalmente. Stockfish dice que se equivocaba. La jugada A6 es un error y la jugada caballo por E4 también es un error. Taimanov jugó la correcta, caballo por C3, así que no tenía motivos para arrepentirse. Fíjate bueno, caballo por C3. Y ahora aquí una jugada muy fuerte a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. Garry Kasparov también propone aquí la jugada B6. Es una alternativa muy fuerte al alfil B6 para llevar este alfil a la casilla B7 y desarrollar el alfil por la gran diagonal. Lo cierto es que también jugó rey de 8, que es una jugada muy fuerte. Hay que tener en cuenta que las negras tienen un peón de más. Si bien las negras han perdido el derecho a enrocarse, tienen un peón de más. Así que la posición está igualada. Fischer sigue con caballo B5. La alternativa también era enrocarse. También se podía haber enrocado en largo. Era perfectamente jugable. Caballo B5. Se amenaza ahora al peón de A7. Y también nos juega alfil E6. Garry Kasparov dice que con la jugada D5 se hubieran resuelto todos los problemas de las negras. La jugada D5 es lo que dice Garry Kasparov. Stockfish dice que la jugada alfil E6 es una jugada perfectamente normal. Ahora Fischer se enroca en largo y ahora se puede, fíjate que hay distintas amenazas, el peón de D6 y el peón de A7. Y aquí en esta posición nos vamos a detener. Le toca mover a Taimanov y, en palabras de Garry Kasparov, nuevamente la jugada D5 era muy fuerte. Esto aquí lo dice Stockfish. La jugada D5 ahora sí que era realmente fuerte. Por otro lado, es interesante también la jugada caballo C4. Fíjate, caballo C4, alfil por A7, rey D7, A4. Hubiera sido también interesante. Taimanov no jugó ni caballo C4 ni D5. Taimanov jugó B6. Bien, ahora le toca mover a Bobby Fischer con las piezas blancas. Bobby Fischer va a jugar F4. Sin embargo, eh, perdón, si va a jugar F4. Sin embargo, se podría haber jugado caballo por A7 y también se podía jugar caballo por D6. Vamos a analizar cualquiera de las dos. Fíjate, vamos a analizar primero caballo por A7. Se puede jugar caballo por A7, rey C7, caballo B5, jaque, rey C6 y la posición está más o menos igualada. La otra posibilidad sería jugar caballo por D6. Vamos a verlo. Caballo por D6, hubiera seguido alfil por D6, torre por D6, jaque y rey E7. Y de nuevo la posición está igualada. Pero Fischer jugó F4, una jugada a la cual Garry Kasparov le concede un signo de admiración. E por F4, alfil por F4, se amenaza tres veces al peón de D6, caballo B7 para defenderlo, alfil E2. Fíjate que ahora no se puede capturar en A2 porque sigue B3 y el alfil se queda atrapado. Alfil D7, torre D2, alfil E7, torre H D1, alfil por B5, alfil por B5, rey C7, torre E2. En palabras de Garry Kasparov, Fischer sacrifica un peón a cambio de exprimir posicionalmente a Taimanov. Alfil F6, siguió Taimanov, torre de E1, y ahora Taimanov hace una jugada muy fuerte que merece un signo de admiración. Taimanov juega torre a C8, que es sin ninguna duda la mejor defensa. Fíjate que aquí la jugada a caballo C5 no valía. Vamos a ver por qué. Fíjate, si caballo C5 hubiera seguido un sacrificio de calidad espectacular. Torre E7, jaque, alfil por E7, torre por E7, rey D8 y torre por F7. Y las blancas ganan. Es inferior la jugada alfil por D6. Lo correcto es jugar torre por F7. Torre por F7 y aquí en esta posición las blancas tienen una ventaja prácticamente ganadora.
Sé que Taimanov fue capaz de ver todo esto y no jugó caballo C5. Jugó la correcta torre a C8. Alfil C4, se amenaza al peón de F7, torre H F8, B4, A5, alfil D5. Fíjate que no se puede capturar en B4 porque sigue torre E7. Rey B8, una jugada correcta por parte de Taimanov, muy buena defensa. A3. Y ahora otra jugada muy fuerte de Taimanov, torre F D8. Sin ninguna duda la mejor defensa. Ahora mismo la posición está igualada, pese al peón de más que lleva Taimanov. Bien, ahora nos vamos a detener aquí en esta posición. Aquí en esta posición, Mark Taimanov esperaba la jugada torre E4 y pensaba responder a torre E4 con torre C7. Lo que pensaba responder era. Sin embargo, Fischer juega alfil por F7. Y aquí viene ya el primer error de la partida, según Stockfish. Taimanov va a jugar ahora alfil C3 y esto es un error. Lo correcto, según Stockfish, hubiera sido jugar torre C3, amenazando al peón de A3, seguido de alfil B3, A4, alfil A2, torre por A3, rey B1, torre C3, torre E6, torre C7 y alfil D5. Puedo seguir, la variante la indica Stockfish, es una variante muy larga, pero aquí en esta posición hay igualdad total, pese al peón de más que lleva Taimanov. Ojo, esto lo indica Stockfish. Taimanov juega alfil C3. Fíjate que se amenaza a la torre de 1 y al peón de B4. Y la torre que está en D8 amenaza con jugar torre C8, que sería, vamos, letal. Así que Boy Fischer hace una jugada que merece un signo de admiración. Boy Fischer resuelve todos los problemas de manera impecable. Juega la espectacular alfil D2, una jugada muy fuerte. Taimanov siguió con D5, la jugada también correcta. Y aquí viene otro error de Taimanov. Bueno, perdón, eso es otro error de Boy Fischer. Gary Kasparov está de acuerdo con Stockfish. Aquí Bobby Fischer podía haber conseguido una ventaja considerable. Fischer debería de haber jugado aquí alfil por C3. Va a jugar torre D1 y esto es un error. Y esto lo dice tanto Stockfish como Gary Kasparov. Fíjate, esto hubiera sido lo correcto. Lo correcto hubiera sido alfil por C3, torre por C3, torre E8, D4, torre 1 E7, torre C8, torre por D8, torre, caballo por D8 y alfil D5. Y las blancas tienen una posición ganadora. Fischer tiene una posición ganadora. Pero en lugar de la correcta alfil por C3, porque la jugada que ha hecho Fischer anteriormente, alfil D2, esta merece un doble signo de admiración. Alfil D2, D5 y ahora torre de 1. Una pena que Fischer cometa esta error, pero bueno, hay que tener en cuenta que los jugadores son humanos y cometen errores. Y ahora la mejor réplica por parte de Taimanov, que Taimanov, como he dicho antes, en esta partida luchó con todas sus fuerzas. De hecho, Taimanov ha hecho la mejor defensa. Taimanov juega ahora una jugada que merece un signo de admiración. D4. Una jugada muy fuerte. Y aquí viene una imprecisión de Fischer. Esto ya no es un error, es una pequeña imprecisión. Antes sí ha sido un error, porque Bobby Fischer tenía la oportunidad de colocarse por delante y no lo ha conseguido. Boy Fischer va a jugar ahora alfil por C3 y esto es una imprecisión. Hubiera sido mejor jugar alfil B3. Hubiera sido mejor alfil B3, torre E8, alfil C4, caballo D6, torre por E8, caballo por E8 y alfil E6. Y la posición está igualada con una pequeña ventaja para las blancas, pero muy pequeña. Bueno, tras D4, alfil por C3, como he dicho antes, una imprecisión. Y aquí vale tanto torre por C3 como D por C3. Taimanov juega torre por C3.
Rey B2, hay que tener en cuenta que se amenazaba el peón de A3. Y aquí viene otra fuerte jugada de Mark Taimanov. Que Mark Taimanov estuvo inspirado aquel día. Era un jugador que tenía 2620 de elo y aquel día jugó muy bien. Taimanov juega D3. Garry Kasparov le concede a esta jugada un signo de admiración, a este avance de peón D3. Una jugada muy precisa por parte de Taimanov. Torre por C3, D por E2, torre E1, caballo D6, se amenaza al alfil, que está en F7, alfil B5, y ahora Taimanov va a jugar caballo B5, que Garry Kasparov dice que es un error. Stockfish dice que la jugada caballo B5 es normal, no es ningún error. Kasparov propone como la mejor opción aquí la jugada torre C8. Torre C8 y el rey B2. Como he dicho antes, Garry Kasparov considera a caballo B5 un error, pero no a Stockfish. Caballo B5, rey B2, A por B4, A por B4, y aquí viene otro error de Taimanov. En este momento la posición es de tablas. Sin embargo, Taimanov comete un error y hace que Bobby Fischer tenga una posición ganadora. Taimanov juega aquí la incorrecta torre D4. Y esto es un error. Lo correcto hubiera sido jugar torre C8. Vamos a verlo, fíjate. Torre C8, torre por E2, torre C4, torre E8, jaque, rey C7, torre E7, jaque, rey D6, torre por G7, torre por B4, rey C1, torre H4, torre G5. Puedo seguir, pero esta posición es de tablas. Pero no jugó, Taimanov no jugó la correcta torre C8. Taimanov jugó torre D4, como he dicho antes, un error. Ahora Bobby Fischer tiene la posibilidad de colocarse por delante y lo hace. C3, torre H4, ahora las blancas son las que tienen ventaja. Alfil por E2, ese peón iba a caer. Caballo D6, torre D1, se amenaza al caballo que está en D6. Las negras no tienen tiempo de capturar en H2. Rey C7, H3, torre F4, torre F1, torre E4, se amenaza al alfil que está en E2. Aquí Stockfish dice que lo mejor es jugar alfil F3. Fischer jugó alfil D3, que esto es también otra alternativa. Torre E5, torre F2, y aquí viene otro error de Taimanov. Aquí, bueno, otro error que aumenta la ventaja que ya tienen las blancas. Aquí lo mejor era jugar H6. Se está amenazando al peón de H7. Taimanov va a jugar H5 y esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido H6, C4, torre E3, rey C2, rey D8, torre D2, torre G3, alfil E4. Fíjate que se puede jugar alfil E4 porque el caballo está clavado. Rey C7, alfil D5, torre A3, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una pequeña ventaja. Bueno, las blancas tienen ventaja. Es una posición ganadora para las blancas. A la larga, el final lo ganan las blancas, según Stockfish. Pero como he dicho antes, en lugar de la correcta H6, se juega H5 y esto aumenta la ventaja de las blancas. C4. Bueno, y aquí tengo que decir que aquí en esta jugada número 45 la partida se aplazó. Al día siguiente se continuó la partida, le toca mover a Taimanov, que jugó torre G5. Vamos a ver lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente se jugó torre G5. Rey C3, rey D7, torre A2, rey C8, rey D4, rey C7, torre A7, jaque, rey D8. Y aquí viene un error de Mark Taimanov. Fíjate que se está amenazando al peón de G2. Taimanov va a jugar C5. No, perdón, es un error de Fischer, de Bobby Fischer. Bobby Fischer va a jugar C5.
amenazando al caballo de D6 y al peón. Lo correcto hubiera sido jugar torre A6. Vuelvo a repetir, le toca mover a Fischer con piezas blancas y Bobby Fischer va a jugar C5, que es un error. Hubiera sido lo mejor torre A6. Vamos a verlo. Torre A6, hubiera seguido caballo C8, alfil E4, H4, C5, rey C7, C por B6, jaque, caballo por B6, torre A7, rey D6, torre A5, proponiendo el cambio de torres, torre A3 y alfil F3. Hay que tener en cuenta que aquí se estaba amenazando la jugada torre B3. Así que alfil F3. Puedo seguir, pero aquí las blancas tienen una ventaja prácticamente decisiva. Tiene una clara ventaja, como he dicho antes, con la jugada torre A6. Pero Fischer jugó C5. Una imprecisión de Fischer. B por C5, B por C5, caballo E8. Y aquí viene otro error de Fischer. Nuevamente la posición blanca es ganadora. Fischer disponía de la jugada alfil E4. Vamos a verlo. Fischer va a jugar torre A2. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar alfil E4, caballo C7, se amenaza caballo B4 con jaque al rey y a la torre. Así que hay que jugar rey C4, torre E5, se amenaza al alfil F3, torre F5, C6, torre F4, jaque, rey D3, torre F5. Bueno, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas. Lo mejor para las blancas hubiera sido alfil E4. Pero Fischer jugó torre A2. Caballo C7, contestó Taimano. Y aquí viene otra imprecisión de Fischer, otro error grave de Fischer. Y ahora, después de este error de Fischer, la posición está igualada. Fischer va a jugar alfil C4 después para impedir caballo E6, después de lo cual la posición se iguala. Lo correcto hubiera sido jugar torre E2. Vamos a verlo, fíjate. Torre E2, rey D7, H4, torre G4, jaque, rey E5, torre por H4, alfil E4, rey E7, rey F5, torre H1, rey G6, torre H4, alfil C6, jaque descubierto, rey F8, torre F2, jaque, rey G8. Puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja, una clara ventaja. Sin embargo, Fischer, en lugar de torre E2, que hubiera sido lo correcto, torre E2 para impedir caballo E6. En lugar de torre E2 para tocar la casilla E6, Fischer juega alfil C4 para controlar esa casilla C6, que el caballo no vaya a E6. Y esto es un error. Alfil C4, rey D7, contesta Taimano. Ahora mismo las posiciones de tablas, estos son tablas objetivas. Boy Fischer lleva ahora un peón de más, pero las posiciones de tablas. Torre B2, rey C6, alfil B3, caballo B5, jaque, se está amenazando alfil A4, rey E3, rey por C5, rey F4, amenazando la torre, rey G6, alfil D1, se amenaza al peón, H4, rey F5, torre H6, rey G5, caballo D6, alfil C2, caballo F7, jaque, rey G4, caballo E5, jaque, rey F4, rey D4, torre H4, jaque, rey C3. Fíjate que se amenaza tanto a la torre como al alfil. Torre B5, si alfil por C2, perdón, si el rey por C2, si las negras toman el alfil, cae el caballo que está en E5. Caballo F7, torre C5, jaque, rey D4, torre F5. Nuevamente se amenaza al caballo que está en F7, G5, jaque, rey G4, caballo E5, jaque otra vez con el caballo, rey por G5,
torre G6, jaque, rey por H4, torre por G2, se amenaza alfil D1, torre G8, alfil G4, rey E4 y rey G3. Y aquí, en esta posición, la partida volvió a aplazarse otra vez. Esta posición es de tablas total. Estos son tablas. A pesar del peón de más que llevan las blancas, es decir, Búho y Fischer, pero estos son tablas. Sin embargo, Taimanov va a cometer un error al final de la partida y lo va a tirar todo por tierra. Es más, Gary Kasparov dice que ese error de Taimanov es el mayor de su carrera ajedrecística. Me parece demasiado exagerado, pero bueno. Torre G7, torre F4, jaque, rey D5, torre A4, caballo G6, torre A6. Fíjate que aquí, bueno, torre A6, caballo E5, se está amenazando caballo E5, rey C4, torre F7, jaque, rey G5, torre G7, jaque, rey F5, torre G7, jaque, torre F6, torre por F6, torre por F6. Fíjate que tenemos un final de caballo contra alfil. Este final es de tablas. Sin embargo, aquí, en esta misma posición, Mark Taimanov, con las piezas negras, comete un error que Gary Kasparov dice que es el mayor error de su carrera. Esta posición es de tablas. Taimanov debería haber jugado rey d6. Rey d6, como he dicho antes, la posición es tablas. Pero Taimanov jugó rey e4. Vamos a ver lo correcto. Fíjate, lo correcto hubiera sido lo siguiente. Rey d6, alfil f5, caballo f3, alfil c2, rey d7, alfil e4, se amenaza al caballo, caballo h4, caballo g5, e6, caballo por h4, rey f6, caballo h5, rey g7, h4, rey G8 y las posiciones de tablas. ¿Por qué son tablas? Fíjate que el alfil es de distinto color a la casilla de coronación. Si este alfil, en lugar de andar por las casillas blancas, andara por las casillas negras, entonces las blancas sí podrían ganar la partida. Pero, como el alfil es de casillas claras, la casilla de coronación es de color negro, estas posiciones de tablas teóricas. El rey se mete en el rincón y son tablas teóricas. No voy a entrar ahí en esta posición. Hay una partida muy famosa entre Fischer entre Carlsen y Caruana, en la cual se llegó a un final parecido y son tablas. Estos son tablas. Volvamos a la posición de identidad anterior. Rey por F6, rey E4, un error garrafal. Alfil C8, caballo F4, H4, caballo F3, H5, caballo G5, alfil F5, caballo F3, H6, caballo G5, rey G6. La idea de Taimanov era sacrificar el caballo por el peón. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Fischer no lo va a permitir. Caballo F3, H7, caballo E5, jaque, rey F6 y aquí en esta posición Mark Taimanov con las piezas negras se rindió. Ha sido una partida muy interesante en la cual ambos han cometido errores, tanto Fischer como Taimanov. La posición final a la que después de los errores es la de tablas, pero como puedes ver, Taimanov ha cometido un error garrafal y ha tirado una posición de tablas por tierra. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.